Bueno, pues reciban un saludo del Centro Cristiano Calacoaya. ¿Cómo se dice? Calacoaya. Calacoaya es una palabra rara y yo sé que sobre todo estando aquí en Sudamérica, bueno, también ustedes tienen palabras raras, ¿verdad? Comenzando por el nombre de su provincia, Neuquén, no toda la gente la sabe pronunciar o cuesta trabajo, y de acuerdo a las tribus que hay por aquí. Bueno, también recuerde que en México fue ocupado en el pasado por muchas tribus y muchas culturas, y entre ellos fueron los mixtecas y los aztecas, y de acuerdo a las lenguas que se hablaban en aquella región, Calacoaya es una palabra que significa lugar por donde se entra, como una puerta, pero específicamente esa es la traducción, lugar por donde se entra, y nosotros lo hemos adoptado como lugar por donde se entra al reino de Dios. Así que fue la adaptación que nosotros le hemos dado, o el acomodo, aprovechando que Dios nos llevó a ese lugar en 1981, repito, cuando mis suegros Gonzalo y Olivia Vega establecieron el Centro Cristiano en ese lugar. Y al paso de los años, bueno, Clarita y yo nos casamos y hubo una etapa de transición, y finalmente cuando mi suegro partió con el Señor, nosotros asumimos al 100% la responsabilidad de la iglesia, el Centro Cristiano Calacoaya, así como de las iglesias filiales que dependen de nosotros. Sí tenemos un programa de televisión que se llama El que oye consejo, de que somos productores ejecutivos, y algunas otras actividades donde trabajamos en equipo. No hay muchas cosas que no hacemos solos, sino que sí estamos convencidos de la obligación que tenemos de colaborar como iglesia en el cuerpo de Cristo, sea o no de nuestra denominación, porque tenemos una sola cabeza, un solo jefe, que es Jesucristo. Entonces, todos los movimientos que hay, la próxima semana vamos a estar participando en el Día Nacional de Oración por México, pero obviamente nos unimos con otros ministerios, y cuando se dan otro tipo de eventos, una convicción que sí tenemos es trabajar como iglesia, no de manera independiente, sino siempre trabajar en equipo. Y eso es la parte que nos permite a nosotros funcionar. Así que reciban un saludo de la iglesia, y créanme que vamos a estar orando mucho por ustedes, por Neuquén. Sinceramente nunca me imaginé que el Señor nos iba a traer a Neuquén, hasta que el pastor Marcelo Díaz nos hizo la invitación para venir y estar en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y permítame comenzar orando. ¿Les parece bien? Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias por su presencia y por lo que tú tienes en sus vidas para cada uno de ellos. Yo los quiero bendecir y ruego que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu palabra cobre sentido en nuestras vidas, que tú cumplas el propósito por el cual has enviado, y que se haga sobre todas las cosas tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decirle que Dios tiene propósitos con nosotros. Siempre escuchamos Dios tiene un propósito para tu vida, lo cual es cierto. ¿Y usted cree que Dios tiene un propósito para su vida? Pero en ocasiones se nos olvida pensar que Dios quiere cumplir un propósito a través de nosotros. Y ese propósito usted lo ve ahí en la pantalla. ¿Cuál es ese propósito? Influencia. Yo creo que la iglesia tiene que ser influencia. Y para ello yo le voy a pedir de favor que me acompañe a Mateo capítulo 5, versículo 13. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente aquí en la pantalla. Yo sé que a lo mejor estamos acostumbrados a leer otras versiones como la Reina Valera 60, así que lo podemos leer en ambas versiones. Dice en la Reina Valera 60, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se les desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La Nueva Traducción Viviente que tenemos ahí en la pantalla dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor.
Ahora, la gran pregunta que esta tarde tendríamos que hacernos es ¿por qué Jesús dijo, ustedes son la sal? ¿Por qué no dijo, ustedes son el azúcar? ¿Por qué no dijo, ustedes son las frutillas? ¿O por qué no dijo, ustedes son los plátanos? ¿O por qué no dijo, ustedes son el mate de la tierra? ¿Por qué dijo sal? ¿Por qué no se le ocurrió cualquier otra sustancia, habiendo tantas sustancias en la tierra, tantos elementos? ¿Ustedes por qué se imaginan? Yo sé que a veces pensamos, porque la sal le da sabor a las cosas, pero según lo que leemos dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? No sirve sino para ser hollada, echada en la tierra y pisoteada por los hombres. En tiempos de Jesús y unos 200, 300 años antes de que Jesús naciera a la tierra, acuérdense que el poder, la hegemonía de los romanos, del Imperio Romano, estaba manifestándose en aquella región del mundo. Y los romanos tuvieron lo bueno y lo malo, como todos los pueblos. No fueron un pueblo que lograra trascender culturalmente como los griegos, que los griegos sí logran imponer una cultura, un idioma, un estilo de pensar, etcétera. Y los romanos más bien eran conocidos como la parte cruel. Pero los romanos tenían también cosas positivas. Por ejemplo, ellos fueron los primeros en el mundo en construir caminos, construir carreteras pavimentadas. Y los romanos, mucho de lo que hacían era poner sal. Y de esa manera iban pisando y la sal iba absorbiendo la humedad. Los romanos fueron tan inteligentes en esa época que ellos lograron crear una especie de cemento Portland, es decir, con la misma dureza de la que lo conocemos hoy. Lograron fraguar el cemento debajo del agua, inclusive debajo del agua del mar, y por eso podían construir puertos de altura. Es decir, tenían grandes ingenieros y tenían cosas muy importantes que hacían. Si usted visitara el día de hoy Israel o Roma o alguno de los lugares donde todavía hay vestigios arqueológicos en aquella región de Europa y del Medio Oriente que estaban bajo dominio romano, usted todavía va a encontrar caminos, carreteras originales del tiempo de los romanos, el pavimento intacto. Ahora, yo no sé cómo es aquí en Neuquén o en Argentina, pero en México regularmente cuando el gobierno nos echa el pavimento de una calle, a los 6 meses ya está roto. ¿Aquí sí los hacen bien? ¿Cuánto tiempo duran? ¿1 año? ¿Cuánta garantía tienen los caminos? Allá los agujeros que le salen a las calles les decimos baches. Y a veces uno va caminando y parece que hubo una guerra, ¿verdad? Va uno cayendo de un agujero a otro y de un bache a otro y para conducir se tiene que tener cuidado porque si uno no lo mira, sobre todo cuando llueve y son llenos de agua, pues cae uno ahí y puede romperse una llanta del carro o lo que sea. Entonces uno debe tener cuidado, pero ellos eran muy inteligentes y sabían hacer muy bien las cosas. Ahora, ponga atención a este video que vamos a ver a continuación, dura 1 minuto y medio más o menos, y nos explica para qué sirve la sal. Un elemento básico que desde tiempos inmemoriales ha acompañado a la cocina, sazonando y enriqueciendo el sabor de los alimentos, es la sal. La sal ha tenido gran importancia a lo largo de la historia, tanto que el Imperio Romano llegó a pagar sus soldados con sal, de ahí el término salario. Su valor redundaba en que era el único medio usado para conservar la carne. Pero este mineral no solo es empleado en la preparación y conservación de alimentos, de hecho, tan solo equivale a 1/4 parte del consumo total. La industria se favorece de la sal como materia prima o elemento integral de los procesos de producción. Un ejemplo es el PVC, policloruro de vinilo, un material tan versátil empleado en la fabricación de tuberías, ventanas, muebles, canaletas, guantes, mangueras, telas y hasta en los tableros de automóviles.
productos que no serían posibles sin el cloro extraído de la sal. La sal es un excelente aislante térmico, por lo que es usada en la elaboración de nieves y helados artesanales. La sal recubre el recipiente metálico que contiene la nieve, que a su vez está inmerso en un balde de madera con hielo. La acción de la sal mantiene el hielo un mayor tiempo y conserva la nieve. Disfrutar de chamarras, zapatos y artículos de piel en general no sería posible sin la ayuda de la sal, elemento clave en la industria curtidora, aprovechada para inhibir la acción microbiana en el interior de la piel, además de restarle humedad, permitiendo trabajarla y conservarla. El papel blanco, carreteras limpias de nieve y hasta la perforación de pozos petroleros son tan solo algunos de los usos más increíbles de la sal. ¿Usted sabía todo eso de la sal? Para todo lo que sirve la sal. Ahora, piense un momento, si Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, y de acuerdo a lo que vemos ahorita, tan solo unos usos, ni siquiera vimos todos los usos, tal vez tendríamos que ver un video de 15, 20 minutos para comprender todos los usos que tiene la sal, pero nos da una idea, en donde ponemos la sal hay cambios. La sal es influencia. La sal produce algo en los demás. Es un elemento que si lo ponemos como elemento refrigerante para pavimentar, se utiliza para perforar pozos petroleros, se utiliza para poder llevar a cabo los procesos de curtido de la piel, se utiliza para tantas y tantas y tantas cosas, para elaboración del papel, para el PVC. Donde usted ponga la sal va a ser un elemento clave. Jesús siendo Dios, Jesús siendo el creador de todas las cosas, sabe obviamente que la sal sirve para todo eso. Así que de repente dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y piense por un momento entonces que la sal es influencia. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Vosotros sois influencia. Cuando nos está diciendo que somos la sal cada uno de nosotros, no nos está diciendo simplemente que le ponemos sabor a las cosas. Sí, obviamente puede ser una de las aplicaciones que le pudiéramos dar, pero en realidad Jesucristo nos está diciendo, ustedes deben ser influencia en donde quiera que estén. ¿Qué tenemos que ser? A ver, dígale a la persona que tiene a su lado, tú y yo tenemos que ser influencia. La influencia es el poder de una persona o de una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Influencia es el efecto, es la consecuencia, influencia es el cambio que se produce de una persona en otra. La manifestación de una persona en la vida diaria. La influencia es el efecto y la acción de influir, y puede haber efectos positivos o negativos. Influencia es el poder o la autoridad de alguien sobre otro, y eso puede utilizarse para intervenir en un negocio, en la manera de pensar, para obtener ventaja. Influencia es la capacidad de modificar las percepciones y acciones de los demás. Déjeme ponerle ejemplos, porque todos estamos sujetos a influencia y todos podemos ser influencia. Hoy en la mañana fuimos a almorzar a un restaurante que está aquí sobre la costanera. Nos recibe la chica que está sirviendo la comida y dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les recomiendo el menú del día, que incluye de todo tipo de carnes. Y nos menciona todas las carnes que hay. Hay carnero, hay res, hay cerdo, hay pollo, y viene acompañado de esto, y viene acompañado con esto otro, y trae el postre, y trae la ensalada. ¿Qué está haciendo ella sobre uno? Influencia. Sobre todo si uno termina diciendo, pues oye bien, tráigame eso. A lo mejor yo llegué con la idea de comer otra cosa, pero me lo describió de tal manera que terminé diciendo, está bien, voy a comer lo que usted me está diciendo. ¿Alguna vez usted ha llegado a un restaurante y el mesero le dice, mira,
Fíjate que hoy le quedó muy bien al chef y nos empieza a describir lo que le quedó bien al chef. Y se le antoja a usted, dice, está bien, lo quiero. Pero influencia, hay influencias buenas o malas. A los papás nos preocupa mucho la influencia que los amigos puedan tener sobre nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando alguien, imagínense, y a lo mejor si usted lo llegó a hacer, lo puede recordar, la primera vez que alguien le dijo, ¿por qué no pruebas un cigarro? Y usted en ese momento dijo, no, nunca he fumado. Ándale, no te pasa nada malo. Deberías de saber de qué se trata. Y tanto empiezan a trabajar los amigos que ¿qué termina siendo uno? Está bien, bueno, a ver, voy a probar el cigarro. Esa es una influencia negativa. Hay chicos que terminan bebiendo alcohol y se introducen en el mundo del alcoholismo. Hay otros que caen en el mundo de las drogas, que caen en la marihuana, en la cocaína y en cualquier otra cosa, porque alguien influyó en ellos. Pero también hay influencias positivas, alguien que nos estimula a ser mejores, alguien que nos estimula a crecer en determinadas áreas. Imagínense una persona que nos estimula a trabajar, la cercanía que va teniendo y que nos va modificando. Así que la influencia se refiere a los efectos que usted puede producir sobre otros. La influencia es un poder que tenemos para cambiar las conductas de otros. Podemos decir que todos somos influencia. Unos influenciamos sobre otros. Y la influencia es la capacidad de afectar a otras personas o a otros eventos, y es la experiencia que cada uno de nosotros podemos tener enfrente de la vida. Ahora, de una manera o de otra, la iglesia tenemos que ser influencia, porque es un mandato de Jesús. Él dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la influencia en la tierra. Y es un mandato, es una responsabilidad que no podemos eludir. El propósito por el que venimos a participar en este Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia es porque nos damos cuenta a nivel continental que somos una iglesia débil, somos una iglesia que no hemos logrado influir. Si pudiéramos hacer un censo de todos los cristianos evangélicos nacidos de nuevo que existimos hoy en día en el mundo entero en el año 2017, y nos comparamos con todos los cristianos nacidos de nuevo que llegaron a existir en el pasado, desde que Jesucristo vino a la tierra hasta la generación anterior a nosotros que ya no vive, que ya todos murieron, hoy en día somos más del doble de cristianos. Hoy en día, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en todos lados hay mega iglesias. En Corea, en China, hay mega iglesias. Hoy en día quizás son las iglesias más numerosas en el planeta, pero al mismo tiempo somos la iglesia más débil, porque hoy en día parecería que no existiera la iglesia. Yo le doy gracias a Dios saber que hay tantas iglesias y movimientos tan lindos que han surgido de Argentina, pero lo mismo les podría hablar de los movimientos que han surgido en Colombia. Colombia, el año antepasado que mi esposo y yo estuvimos, nos quedamos sorprendidos caminando en las calles de Bogotá, ver una iglesia de 70,000 personas y camina uno una cuadra, 2 cuadras y encuentra otra iglesia de otros 70,000 personas y camina uno 1 kilómetro y otra iglesia de 150,000 personas. Y uno dice, ¿qué es esto? Pero cuando uno voltea y mira los índices de corrupción, pues seguimos siendo igual de corruptos. Y cuando miramos los índices de mentira que se da entre la población, igual, y de inseguridad, Neuquén es una población pequeña,
Pero cuando llegamos a Bogotá, me acuerdo que nos decían, no tomen taxis, no tomen autobuses, no vayan caminando a ningún lado, porque en cualquiera les pueden asaltar. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? No hay manera de moverse aquí. La Ciudad de México, ustedes seguramente han escuchado noticias de mi país, y en ocasiones llegamos a poblaciones en la provincia que parecen tan tranquilas, y nos dicen, tengan cuidado, porque aquí hay crimen, hay asalto, hay violencia, hay secuestro. Y a veces nos preguntamos, bueno, pues ¿qué clase de sociedad hemos construido? Y cuando vemos las leyes que se están haciendo en contra de la familia, leyes para destruir la familia, leyes que dicen que es antinatural reconocernos como varones o como mujeres, y que lo natural es que cada quien construya la sexualidad que quiera ser. Cuando nos dicen que lo antinatural es el nacimiento y que nos quieren implantar otros sistemas de pensamiento, uno dice, espérame, algo estamos haciendo mal, pero sobre todo la iglesia no estamos cumpliendo la comisión que Jesucristo nos implantó al decir, ustedes son influencia. Ahora, en un par de meses tengo entendido, el evangelista Carlos Anacondia estará en Neuquén por 13 días con una campaña, y gracias a Dios por ello, y los felicito por ellos y los animo a trabajar en ellos. Pero yo quiero animar a que cada uno de ustedes se lleve esta noche un reto, ser influencia. Porque de nada servirá si Carlos Anacondia viene y está en Neuquén 13 días y se logra una cifra récord de 50,000 salvos o nuevos creyentes, si nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro barrio donde vivimos, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en la fábrica, en la escuela donde estudiamos, donde quiera que estemos, no somos influencia. Porque el evangelismo tendría que ser una cuestión natural de nuestra manera de vivir. Y yo quiero retarle a usted hoy a ser influencia. ¿Qué tenemos que ser? Influencia. Así que yo quiero animarlo a que usted sea influencia en la fe. Creo que no se alcanzó a ver ahí la palabra, en la fe. Mire, usted tiene que influenciar a otros en su vida espiritual. Y yo quiero que usted piense en la persona que influyó en usted para que usted pudiera conocer a Jesucristo. ¿Recuerda usted a la persona que le habló de Jesús? ¿Cuántos se acuerdan de la persona que le habló de Jesús? Ahora levante la mano los que se acuerdan. Esa persona influyó en usted. Alguien le habló del amor de Dios. Alguien le hizo ver que usted era un pecador, que necesitaba arrepentirse, y le habló por primera vez en la vida acerca de Jesucristo. Le habló de que usted tenía que arrepentirse de sus pecados y que usted tenía que reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida y nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes rechazaban a quien les predicaba? A ver, ¿cuántos de ustedes, sinceramente? Yo rechazaba al que me predicaba. ¿Les caían gordos? ¿Les caían mal? Así como que, ay, ya no lo aguanto, ya que se vaya, ya ver qué pretexto le invento para que ya me deje de molestar. Porque así éramos. Pero seguramente alguien influyó en usted para que comenzara a leer la Biblia, y mediante un proceso que la Biblia le llama discipulado, alguien influyó en usted y le hizo cambiar su manera de vivir. Alguien influyó en usted y le enseñó a orar. Y alguien influyó en usted y le cambió los principios de vida. ¿Lo recuerda? Ahora, piense por un momento, ¿qué hubiera pasado si esa persona que influyó en usted no le hubiera hablado acerca de Dios? ¿Cómo sería su vida hoy? ¿Dónde estaría usted? En lugar de estar aquí sentado, ¿quién sabe dónde estaría? ¿Cuántos de ustedes, no les voy a pedir que levanten la mano ni mucho menos, pero cuántos de ustedes tal vez tendrían un matrimonio destruido, un divorcio? A lo mejor seguirían víctimas de alcoholismo
o de drogadicción o de alguna otra cosa. O aún suponiendo que usted no estaba ni en alcoholismo ni en ningún tipo de droga, ¿cuántas bendiciones de parte de Dios usted se hubiera perdido si esa persona no le hubiera hablado acerca de Jesús? Algo que sí le quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes desde que conocieron a Jesucristo, Dios ha hecho un milagro en sus vidas? El que sea. A lo mejor les ha salvado la vida, los ha sanado, yo no sé, los ha librado de un accidente, de algo feo. ¿Cuántos hay? Ahora, la pregunta es, si esa persona no le hubiera hablado acerca de Jesús, ¿seguiría usted vivo? Posiblemente no. ¿Qué sería de su matrimonio? ¿Qué sería de su familia si esa persona lo hubiera ignorado? Y cuando usted era grosero y lo rechazaba, hubiera dicho, bueno, pues al final de cuentas, si no quiere saber nada, ya le dejo de hablar, ya no le voy a insistir. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera insistido cuando usted lo rechazaba? Pero alguien fue una influencia tan poderosa sobre su vida. Yo no sé si usted lo conocía bien o no, si fue un encuentro circunstancial o no. Yo no sé si esa persona lo conocía a usted muy bien o no, o tal vez simplemente le habló porque aquel tuvo en su corazón el deseo de hablarle a usted de Dios. Pero lo que no cabe la menor duda es que la influencia de esa persona sobre usted fue tan poderosa que cambió su eternidad. Ahora usted va camino al cielo. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por esa persona? Tal vez ya no viva, tal vez siga vivo, pero esa persona le habló de Dios. Esa persona tuvo que ver con su eternidad. Ahora vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 50, Marcos 9, 50, cuando dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada otra vez? ¿O cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben de tener las cualidades de la sal y vivir en paz. Si a esa persona no le hubiera importado, si no le hubiera interesado lo que usted estaba viviendo, hoy seguramente usted estaría camino al infierno y seguiría siendo ignorante de Dios y no sabría lo que es la delicia de platicar con su Creador, no experimentaría lo que es ser ministrado por Él, no sabría lo que significa sentirse perdonado, ni entender el hecho de que Dios nos habla de una manera personal. Nada de lo que hoy vivimos como cristianos lo entenderíamos ni lo viviríamos. Así de importante es la influencia de una persona sobre otra. Y esa persona que le habló a usted, seguramente primero oró por usted, y tal vez sin pensarlo mucho buscó influir en usted y lo logró. Ahora yo le quiero preguntar, ¿a cuántas personas usted le ha cambiado la vida? ¿Sobre cuántas personas usted ha sido influencia? ¿A cuántas personas usted se está llevando al cielo con usted? ¿A cuántos les está hablando de Cristo para llevárselos al cielo con usted? Yo sé que a lo mejor decimos, es que ya lo he hecho y me ignoran, no me hacen caso, yo no soy bueno para eso, el evangelismo no se me da, no es lo mío, no es mi fuerte, no es mi ministerio, no sé cómo hacerlo. Pues le recuerdo que tenemos una responsabilidad que Jesucristo nos da. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que influir en los demás. Y lo primero que tenemos que buscar influir es en la eternidad. Ahora, lo podemos ver de otra manera, una manera menos amable. Cuando nos preguntamos, ¿qué tan egoísta soy? Como para que no me importe que decenas de personas alrededor de mí se estén yendo al infierno, porque a mí no me interesa hablarles de Jesús. El problema es que a veces los cristianos decimos, bueno, Dios ya me salvó, Dios ya me alcanzó, mi familia es una familia linda, paso los domingos un bonito tiempo alabando a Dios, escuchando su palabra, soy feliz.
Si los demás están yendo al infierno, no me importa. Pero entonces somos muy egoístas, porque eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, usted tiene que hacerse estas preguntas sobre cuánta gente puede influir para modificar su eternidad, sobre cuánta gente, a cuántas personas le puedo cambiar su manera de vivir, a cuántas personas usted les puede cambiar su manera de vivir. Es interesante, pero hay gente que se está divorciando y a lo mejor usted puede ser el elemento que salve ese matrimonio. ¿A cuánta gente me puedo llevar al cielo conmigo? Hay que preguntarnos eso. En 2 de Timoteo 4:2 dice: Señor, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ahora, imagínese que un edificio se esté incendiando y usted alcanza a salir con vida y ese edificio se sigue quemando, pero hay gente adentro. Y usted dice: ¿tengo la oportunidad de entrar a salvar a alguien o prefiero quedarme aquí afuera? Y tal vez decidimos no hacer nada. Y entonces tal vez la justicia nos pueda fincar la responsabilidad porque dejamos que alguien muriera cuando estaba dentro de nuestras manos hacer algo. Hace unos años, unos 7 años, allá en México, en mi país, en un estado de Sonora, que es el estado de Sonora, en la ciudad de Culiacán, hubo una tragedia, un jardín de niños, una guardería, mejor dicho, donde había puros bebés y niños. Yo creo que los más grandecitos tendrían de 2 a 3 años. Se incendió, pero era una guardería donde habría 400, 500 niños. Y hubo un hombre que tomó su camioneta, allá en México le dicen pick-up, no sé cómo le dicen aquí, que tiene su caja para carga en la parte trasera. Él tomó la camioneta y estuvo golpeando con la caja, se echaba para adelante, hacia atrás, hasta que logró hacer un boquete en la pared de la guardería y entró, metió cuantos niños pudo dentro de la camioneta y los sacó. Ese hombre fue reconocido como un héroe nacional. A él no le importaba ser héroe, a él lo que le importaba era salvar vidas. Y no le importó echar a perder su camioneta, no le importó lo que le pudiera pasar a él, él buscó salvar vidas. Pero hubo maestras o de las cuidadoras de los niños que no pensaron así. Ellas salieron corriendo, se salvaron a sí mismas y dejaron a los niños morirse adentro. ¿Qué pasó con esas maestras? A toda la justicia la llevó ante la corte y se les acusó de homicidio. Y ellas dicen: pero yo no los maté. No, pero tampoco hiciste nada por salvarlos. Ahora, pensemos en la eternidad. Jesús dice: ustedes son los responsables de generar una influencia para cambiar la eternidad de la gente. Pero a lo mejor nosotros conocimos a Cristo, nos venimos a sentar cómodamente en la iglesia y dices: pero a mí qué me importa si ellos se van al infierno. A nadie le hablo de Cristo, a nadie le hablo del Señor, no oro por nadie para que pueda conocer a Jesús. Y el día que se vayan al infierno, ¿a quién le va a fincar Dios la responsabilidad por no haber hecho nada? A ver, diga conmigo: yo no quiero ser responsable. Y si yo no quiero ser responsable, ¿qué tengo que hacer? Ser influencia. Y tenemos que influir en su fe y tenemos que influir en su eternidad. Un ejemplo de ello es Jonás, capítulo 3. En el capítulo 3 del libro de Jonás, todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Hasta la gente no cristiana sabe de la historia de Jonás, de que Jonás fue devorado por un gran pez y luego a los 3 días fue echado otra vez fuera. Pero mire lo que dice Jonás 3. Acuérdense que Dios había mandado a Jonás
a predicar en Nínive y les iba a decir que iba a ser destruido Nínive. Y Jonás dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Y mire la expresión del rey finalmente: ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. ¿Usted recuerda lo que pasó finalmente? Dios decidió perdonar a Nínive. Es decir, el mensaje de Jonás fue tan poderoso que Nínive entero se arrepintió. ¿Qué hizo Jonás con Nínive? Influyó en ellos. Claro, después de eso trajo el problema sobre Jonás, ¿verdad? De que se enojó y todo lo que usted ya sabe. Pero ese no es el punto ahorita. El punto es, su influencia fue tan poderosa que toda la ciudad se arrepintió. Y el rey dio una orden donde nadie podía comer nada. Si usted hubiera vivido en Nínive en aquel entonces, ni a sus perritos, ni a sus gatitos, ni a sus canarios, a nadie le hubiera podido usted dar de comer. Todo el mundo estaba en ayuno, hasta los animales. Así que el reto debe de ir más allá de la fe. Cada uno de nosotros somos responsables de ser influencia. Ahora, como cristianos tenemos un problema porque estamos en una vitrina. Dígale a la persona que tiene a su lado, estamos en una vitrina, tú y yo. Una vitrina, un aparador como los que hay en los centros comerciales de cristal, donde usted puede asomarse para ver todo. Y dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A ver, todos los matrimonios que hay aquí, levanten la mano todos los matrimonios. Supóngase que un matrimonio vecino de usted o compañero del trabajo le dice, fíjate que estoy teniendo problemas. A lo mejor el varón le dice, tengo problemas con mi mujer, o la mujer le dice, tengo problemas con mi marido y no sé cómo llevar a cabo mi matrimonio. Estoy pensando seriamente en el divorcio. ¿Cómo le hago? Usted le tendría que decir lo que dice Pablo, sed imitadores de mí. Le tendría que decir, muy sencillo, mira, ve mi matrimonio y así vive. ¿Cuántos se atreverían a decirle eso? Eso es ser influencia. Vuelva a leer 1 Corintios 11:1. ¿Sed qué? ¿Qué significa eso? Que usted le está diciendo a los demás, yo estoy imitando a Cristo y tú tienes que imitarme a mí. Yo sé que todos decimos, no, ¿cómo crees? No, eso es muy pretencioso. Sobre todo los argentinos que somos tan sencillos, ¿verdad? ¿Quién se atrevería a decirle a los demás, ¿quieres saber vivir? Mírame a mí. Yo sé que todos pensamos, eso es muy pretencioso. Y no es pretencioso. Porque usted y yo, todos estamos en una vitrina y todos nos están viendo, todos. ¿A cuántos de ustedes cuando se equivocan la gente les dice, pues no, que tú muy cristiano y mira con qué saliste? Ahora, si lo miran para lo malo,
pues también tendría que mirarlo para lo bueno, ¿no? Porque también hay mucha gente que seguramente a ustedes les ha ocurrido que cuando alguien tiene un problema viene con usted y a lo mejor lo critica, habla mal de usted, no está de acuerdo con su fe, pero cuando tiene un problema viene con usted. ¿Por qué? Porque solamente en usted puede tener confianza. Nosotros acabamos de tener un problema, seguramente usted se enteró, en el país. Hubo 2 terremotos, uno el 7 de septiembre, otro el 19 de septiembre. Más de 131 ciudades en la República Mexicana fueron masacradas con los terremotos. Más de 100 y tantas mil personas perdieron casa, etcétera. Así que comenzó a llegar ayuda y se contactó con nosotros una persona de Estados Unidos que decía que de parte de unas organizaciones no cristianas querían enviar despensas, arroz, frijol, papel sanitario, producto de limpieza para repartir entre los damnificados. Y yo hablé con esta persona y esta persona me dijo, mire, y perdóneme por lo que le voy a decir, porque usted es pastor, pero yo sé que los pastores muchas veces se roban las cosas, pero a pesar de todo, yo no soy cristiano, yo soy católico, así me dijo, yo no soy cristiano, soy católico, pero a pesar de todo, en la única institución en la que yo puedo confiar para entregar todo lo que estoy mandando de ayuda es en ustedes, es en la Iglesia Cristiana Evangélica. La gente nos puede criticar, puede hablar mal de nosotros, pero cuando hay un momento de crisis, muy probablemente la única persona con credibilidad va a ser usted. Entiende por qué el apóstol Pablo nos insta de esta manera, porque Pablo ya no está, ahora estamos nosotros. Y ahora esto lo tenemos que mirar hacia afuera, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En 1 Corintios 4:16 vuelvo a repetir la misma frase, en la Nueva Traducción Viviente dice, así que les ruego que me imiten, les ruego que me imiten. ¿Y en qué tenemos que influir en los demás? En su forma de pensar. ¿Cómo piensa la gente que no es cristiana? Bueno, pues los cristianos, la iglesia, tenemos que influir en los demás en su manera de pensar. Jeremías 15:19, la Nueva Traducción Viviente tiene una forma muy interesante en que lo dice. Dice, por lo tanto, esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Sí, estoy bien. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Ahora, vea lo que dice aquí. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. En la Reina Valera 60 dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero me gustó mucho la manera en que lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Tienes que influir en ellos. ¿Qué tenemos que hacer en ellos? Influir. La gente tiende maneras de pensar absurdas, egoístas, crueles. La gente le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. La gente ha distorsionado sus conceptos. Por eso la gente piensa, pues, divorciarse es normal. Ahora yo le pregunto, ¿divorciarse es normal? ¿Qué dice Jesús? El matrimonio es para toda la vida. Así que tenemos que influir en la manera de pensar de la gente. La gente hoy en día piensa, tener hijos es malo, ya no hay que tener hijos, los hijos son un estorbo. Pero ¿qué dice la Biblia? Los hijos son una bendición de Dios, son herencia de Dios. El mundo ha distorsionado los conceptos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Influir en su manera de pensar. Cada uno de nosotros tenemos que buscar ser influencia en un mundo que piensa al revés de lo que Dios dice. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué tenemos que cambiar? La manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que usted tiene que ser un instrumento para influir en la forma de pensar de los demás. La gente sigue las modas del mundo, los estereotipos, la cultura popular. Hoy vivimos en una cultura en la que se le da más crédito a los mensajes virales de las redes sociales que a la palabra de Dios. A veces a mí me da tristeza y me da coraje cuando hermanos en Cristo participan de esos mensajes virales. ¿Le han llegado a ustedes? Mándaselo a todos tus contactos y en 3 días Dios te hará el milagro que tanto esperas. Y ahí la gente mandándolo, dice, ¿dónde dice eso? ¿De qué versículo lo sacaste? Dios no responde de esa manera. Pero es parte de la cultura. Y por eso dice, conviértanse ellos a ti y tú no a ellos, influye tú en ellos, sino que ellos influyan en ti. Pero a veces nos metemos en las redes sociales y es al revés, la gente influye en nosotros y al rato nosotros los cristianos seguimos haciendo las mismas tonteras de la gente que no es cristiana. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Influencia. La gente vive sin principios morales, sin valores. Por eso usted ve que jóvenes ya no se casan. Ahora dicen, pues vámonos a vivir juntos. Si funciona, nos casamos. Si no, pues ahí muere. Y ahora se ha puesto de moda la unión libre. Pero tenemos que influir en la manera de pensar de los demás. Por eso va creciendo en la América Latina el embarazo entre adolescentes. Porque ahora se ha pensado, pues, es un derecho sexual que la gente tenga relaciones. Cada vez tenemos un mayor número de embarazos, cada vez tenemos un mayor número de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el mundo se ha apropiado de la manera de pensar de los hijos. Nos han ganado la influencia. Satanás tiene secuestrada la mente de la gente, Satanás tiene secuestrada la cultura, Satanás tiene secuestrada la forma de vivir de la mayor parte de las personas. Pero mientras los cristianos pensamos, pero yo no me quiero meter para mal con la gente, entonces vamos a dejar de ser influencia. En Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Qué tiene que renovarnos el Espíritu? Los pensamientos y las actitudes. El cristiano debe llevarnos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestros conceptos, la forma en que concebimos la vida. Es como ponernos anteojos a través de los cuales vemos las cosas para poder enfocar mejor. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta porque no vemos bien. Yo uso lentes de contacto, pero yo recuerdo cuando yo no sabía que tenía que usar anteojos. Entonces yo me paraba en la calle y tenía que esperar a que el autobús que pasaba por la casa donde vivía de soltero y me llevara a la escuela. Pero yo paraba todos los camiones y ya hasta que llegaban veía que no era el que yo tenía que tomar. Pero yo pensaba que era normal ver así, ¿verdad? Y un día ya en la escuela bíblica fuimos a un viaje misionero por la sierra en un estado que se llama Puebla, allá en México. Y me decían, mira, detrás de aquel cerro, ¿ves aquella casa? Y yo decía, ¿cuál casa? Pues si no se ve nada. O sea, yo pensaba que eso era lo normal. Pero regresando de ese viaje, yo entré con la duda y fui con el oftalmólogo para que me revisara. Y cuando me hizo el examen de la vista, me dijo, mira, mano, tú sí andas por fe y no por vista. No ves nada. Necesitas unos anteojos buenos. Y ya me mandó a hacer mis anteojos. Pero a veces nosotros no vemos y pensamos que como vemos es lo normal, hasta que nos ponemos los anteojos de la Biblia. Y a través de la Biblia nos damos cuenta de lo mal que estamos. Y cuando le van a hacer a uno el examen de la vista, ya ve que los oftalmólogos le dicen, ¿con cuál ves mejor? ¿Con este o con este? Y le van girando los lentes y llega un momento en que uno se queda confundido. Pues ¿con cuál veía? ¿Con el primero o con el segundo? Ya no sé cuál de los dos era el bueno. Y recuerdo, ya estábamos casados Clarita y yo, cuando un día nos habla una chica que se congrega con nosotros
Y esa chica me dice, oye, entró a un hospital alemán a México que va a hacer cirugías de los ojos y por protocolo del gobierno, las primeras 100 cirugías tienen que ser gratuitas como un servicio a la comunidad. Así que si quieres venir, que te hagan un examen, tráete a tu esposa para ver si son candidatos a cirugía. Fuimos y ni ella ni yo éramos candidatos a la cirugía, pero estando ahí, llegó el novio de esta chica a recogerla. El muchacho tampoco usaba anteojos. Y le dicen, joven, pase usted a que le hagan su examen. Dijo, no, yo sí veo bien, no tengo necesidad. Y entonces ella le dice, bueno, mi amor, pues ya estás aquí, pásale. Y cuando pasa, él fue el único candidato a cirugía. Y él también nos dijo, yo pensé que eso era lo normal como yo veía. Porque la ignorancia nos hace creer que vemos de manera normal. Y a veces en la vida pensamos que la forma en que todos viven, en cómo se hacen las cosas en la sociedad, es lo normal. Hasta que vemos todo a través del lente óptico de la Biblia, de la palabra de Dios, y decimos, caray, pues lo que yo creí que era normal, lo que era tradicional, lo que todo mundo hace, pues a los ojos de Dios, según la palabra, está mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cambiar la manera de pensar. Pero eso solamente lo vamos a hacer con la palabra. Y en eso, ¿quién va a hacer influencia? Nosotros. Cada uno. Dice en la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar, concéntrense en lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen las cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Fíjense bien cómo otra vez, de alguna manera, Pablo se coloca como el ejemplo. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice. Cada uno tenemos que ser influencia de tal manera que lo que nosotros hagamos y digamos cambie la manera de pensar de los demás. Ahora, mucha gente se conforma con ser creyente, pero Dios quiere una transformación mental. Hay un ejemplo, no voy a leer los versículos, pero se acuerda usted de José en Faraón y en todo Egipto. De tal manera llegó a ser la influencia de José en Egipto que el Faraón le dijo, tú vas a ser el gobernante de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque José presentó un plan de tal manera que pudo salvar a toda la humanidad. Y tenemos que ser influencia en la manera de hablar, en la manera de hablar. La manera de hablar generalmente de la población es mala, la gente habla con malas palabras, hay una influencia muy grande en los demás. Se ha puesto a reflexionar y se ha puesto a escuchar cómo habla la gente que no es cristiana, cómo hablan, con malas palabras, con grosería. No sé aquí en Argentina, pero allá en México la gente se habla en términos de animales y se refieren como si fueran, mejor no le digo. Pero lo que me sorprende es que ya es tan común el referirse el uno al otro como si fuera animal que cuando dicen la palabra, alguien voltea. O sea, ya saben que le están hablando. Es lo común. Hay gente que de cada 10 palabras, 9 son groserías. En la televisión, en el cine, en las películas, parecería que la manera de entretener y cautivar a la audiencia es a través de malas palabras. Y a veces nosotros como cristianos, pues, para no vernos fuera del lugar, comenzamos a hablar igual. Unos a otros se dirigen de la peor manera. Pero mire lo que nos dice a nosotros una vez más el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O como lo dice la versión que estamos leyendo, sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Cada uno de nosotros somos llamados a ser ejemplo. Tu palabra, tu vocabulario, tu léxico, tu cultura, tu manera de expresarte, de tal manera que generes una influencia en los demás. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Los cristianos tenemos que ser influencia. En Efesios 5:4 dice: los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Cuánta de la gente que le rodea a usted habla de esta manera? ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Influencia. Efesios 4:31, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda mala conducta. ¿Qué tenemos que quitar de nosotros? Palabras ásperas, palabras groseras, la forma en que expresamos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos. Hay un ejemplo extraordinario en la Biblia, Salomón. Dice la Biblia que Salomón hablaba de tal manera que la reina de Sabá fue a buscarlo para poder platicar con él. Y no voy a leer todo el pasaje, pero dice la Biblia de la sabiduría de Salomón, cómo él tenía respuesta prácticamente para todo. Y quiero solamente leer esta parte con la que la reina de Sabá se expresaba de Salomón al final, cuando le dice: yo creía, en el versículo 7, yo no creía todo lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, todo lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Fíjense, esta mujer fue atraída a Israel por lo que escuchó de Salomón. ¿Cuánta gente puede ser atraída al Evangelio por lo que escuche de nosotros? Cuando nos diga: oye, tu manera de hablar es diferente. A la iglesia llegó una vez una persona que me platicó su testimonio, y su testimonio era increíble porque nadie le predicó, pero él tenía un amigo que era mal hablado, pero mal hablado, de lo peor que usted se puede imaginar. Se dejaron de ver un par de meses, en eso el mal hablado conoce a Cristo y el Señor lo transforma en su manera de hablar. A los 2, 3 meses se vuelven a encontrar y el otro lo empieza a escuchar y se da cuenta de que ni una sola mala palabra, y pasan 5 minutos y 10 minutos y 15 minutos hasta que le dice: oye, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó de qué? Ya no hablas como antes. ¿Cómo hablaba antes? No, es que antes de 10 palabras, las 10 eran malas palabras y ahora te escucho diferente. ¿Qué te pasó? Conocí a Cristo. Yo también lo quiero conocer. O sea, el otro ni siquiera tuvo que hablarle del plan de salvación, nada. Lo que lo trajo fue su forma de hablar. ¿A cuánta gente usted se puede llevar a Cristo por su manera de hablar? Y una más, ya casi para terminar, tenemos que ser influencia en la forma de actuar de los demás. Influir en las acciones y la forma en que hacemos las cosas. Su conducta va a influir en otras personas, que no actuemos como los demás, sino que podamos marcar la diferencia. Tenemos que influir en el medio ambiente, en el trabajo, la forma en que somos, que actuamos de manera honesta, que somos buenos trabajadores, que somos cumplidos, que somos ejemplo en todo. Mire, Tito capítulo 2, versículo 7. Qué interesante. Ahora, si no nos gustaba lo que habíamos dicho antes, dice Tito 2:7,
presentándose, en versión Nueva Traducción Viviente, y sé tú mismo, ¿qué nos pide Pablo que seamos? Sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Déjeme platicarle que un día un hombre me fue a ver a mi oficina con su mujer. Ellos querían poner orden en su relación. Toda la vida habían vivido en unión libre, tenían ya como 17 años de vivir juntos, nunca se habían casado. Él conoce a Cristo, la mujer no estaba muy convencida, pero él me pidió una entrevista, los recibo en mi oficina y me dice, pastor, nos queremos casar. Y les pregunto, y la mujer me dice, ¿sabe qué? Yo no me quiero casar con él. ¿Y pero por qué? Dice, porque él es abogado y tengo miedo que me esté poniendo una trampa para meterme a la cárcel. Dije, bueno, entonces, ¿qué hace viviendo con él? Dice, bueno, porque lo amo, pero la verdad le tengo miedo. Dije, bueno, pues de esa manera no se pueden casar, pues decidan qué van a hacer. Y se fue. Pasaría 1 año y medio, 2 años, cuando me vuelve a hablar ahora la mujer. Y me dice, pastor, ¿nos puede volver a recibir? Está bien, lo recibí. Y me dice, ahora sí me quiero casar con él. Dije, a ver, ¿qué pasó? Y dice, bueno, mire, ahora ya vi cambios. Ellos vivían en un fraccionamiento muy bonito, donde había una puerta de seguridad, había un policía que custodiaba la entrada, porque era muy elegante el lugar. Pero obviamente para sostener al policía, pues todos los vecinos tienen que aportar una cuota de mantenimiento. Este hombre nunca pagaba las cuotas de mantenimiento. Entonces, las medidas del fraccionamiento eran, no le abrimos al que no paga las cuotas. Pero a este hombre eso no le importaba, él llegaba y estrellaba su carro y abría la puerta. Y las puertas se rompían porque este hombre lo hacía así y no le importaba. Y se agarraba a golpes con quien fuera, todos los vecinos le tenían miedo. Y resulta que en esa calle había otros vecinos que igual tenían mucho dinero. Ya ve que a veces la gente que tiene mucho dinero es muy rara. Entonces tenían como mascota una leona. Y como él era, pues le decían la calle de los leones, porque decían los vecinos que tienen la leona y el vecino que es el león, decían, está loco. Pero después de 2 años, la mujer me dijo, mira, ya vi que mi esposo le fue a pedir perdón a todos los vecinos, le fue a pedir perdón a los policías, le fue a pedir perdón a mi mamá, le fue a pedir perdón a su mamá, le fue a pedir perdón a mis hermanos, le fue a pedir perdón a sus hermanos. Cambió su manera de ser, ahora es la persona más noble que he conocido. Ahora sí me quiero casar con él. Esa mujer tenía miedo. Dice, yo no sabía si él se había metido en una secta o qué había pasado con él. Cuando miré el cambio en su vida, decidí casarme con él. Porque tiene que haber un cambio en nuestra manera de actuar. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de vivir. La gente actúa mal porque tiene la mentalidad del pecado, pero nosotros somos responsables con nuestra manera de vivir, de enseñarle a los demás a vivir bien. Si alguien aprende a ser honesto, pues puede ser porque vea que usted es honesto. La gente tiene que mirar que usted es una persona que vive distinto, que actúa diferente, que sabe trabajar bien, que no es incumplido, que usted es una persona trabajadora. Usted tiene que ser una influencia. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Si se da cuenta, Pablo es muy insistente en este punto. Tú tienes que ser ejemplo, tú tienes que ser influencia. Yo recuerdo un muchacho que era albañil. Aquí se les dice albañil también a los que se dedican a la construcción. Regularmente en México los albañiles es gente pobre.
es gente que no gana mucho dinero. Pero este muchacho siempre llegaba en un auto del año y era raro para un albañil. Pero este era un muchacho que cuando la gente lo contrataba para hacer una obra en una casa, llegaba, ponía sus plásticos, cubría la sala, hacía lo que tenía que remodelar, terminando recogía sus plásticos, trapeaba, alfombraba, aspiraba la alfombra, acomodaba los muebles, y salvo por lo que tenía ahí arreglando, usted nunca se imaginaría que había un albañil. Y regularmente las señoras, cuando hay una obra de remodelación en la casa, le tienen miedo a los albañiles, porque dicen, no, es que va a arreglar una cosa y va a echar a perder lo demás. Pero este muchacho era tan excelente en lo que hacía, que él podía cobrar 3 o 4 veces más de lo que cobraban todos los albañiles. Y tenía lista de espera de la gente que lo quería contratar a él. ¿Por qué? Porque sabían que era excelente en lo que hacía. Y por eso él andaba en un carro último modelo, porque su mentalidad era diferente. Usted y yo, no importa qué se dedique, qué haga, cuál sea su actividad, si es varón o si es mujer, cuál sea su actividad económica, si está en casa, dónde vive. Cada uno de nosotros somos llamados a ser ejemplo. Usted y yo tenemos que ser influencia para los demás. Usted tiene que ser sal de la tierra. Usted tiene que ser esa persona que transforme la vida de los demás y llevárselas al cielo. Así que concluyo preguntándole, ¿cuánta gente conoce usted en la que puede influir para llevárselos al cielo? Yo quiero orar por usted. Y yo le voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Cierre sus ojos, por favor. Padre, yo sé que tu Espíritu Santo es quien nos dota de la capacidad de ser influencia, de traer una transformación, de traer un cambio, de ser influencia en la vida de los demás. Así que yo levanto a toda esta hermosa congregación delante de ti. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros para que podamos ser influencia. Que podamos ser influencia en la fe de los demás, que podamos ser influencia en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de vivir, en cada área de sus vidas. Ahora yo le invito a que usted personalmente levante sus manos y le diga, Señor Jesús, úsame para ser influencia. Que cada uno de nosotros de manera personal, allí en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, ahí podamos ser influencia. Que nuestra vida no pase inadvertida, sino que podamos influir en la eternidad de otros. En el nombre de Jesús. Manténgase así un momento. Hay gente que tiene miedo de ser influencia. Hay gente que tiene miedo de hablarle a otros. Hay gente que tiene miedo de decir, mírame a mí. Yo estoy seguro que aquí hay matrimonios que son ejemplares, pero les da miedo poder decirle a otros, mira mi matrimonio. Yo sé que aquí hay varones que pueden ser intachables, honestos, íntegros en su trabajo, pero tal vez les da miedo decirle a otros, mira cómo se trabaja bien. Hay mujeres que son extraordinarias en su manera de vivir, impecables, como esposas, como amas de casa o como profesionistas, pero les da miedo decirle a otros, mírame.
Y eso muchas veces nos lleva a tomar una posición tibia, nos lleva a escondernos donde nadie nos vea y nos impide influir en otros. Y si usted es una persona a la que le da miedo influir, si usted es una persona a la que le da miedo hablar, si usted es una persona a la que le está dando miedo tomar la responsabilidad que Jesucristo nos está delegando, yo le voy a pedir que pase aquí al frente y me permita orar por usted. Que echemos fuera el temor. Ustedes van a tener una campaña evangelística que va a ser poderosa, pero no depende de Carlos Anacondia solamente, depende de que cada uno de nosotros seamos influencia. Y si usted dice, a mí me da miedo, me da pena, no me atrevo, hoy es el día de decirle, Señor Jesús, yo quiero ser influencia. Así que si usted es una persona de esa condición, venga aquí al frente y déjeme orar por usted. Que no se quede usted con el temor, que no se quede usted con la incapacidad de ser influencia, que no se quede usted escondido. Si usted dice, es que si hablo no sé ni qué decir, si encuentro a alguien que sepa más que yo, no sé ni cómo le voy a responder, me aterra tener que hablarle a otro de Cristo, me da pavor. O a lo mejor habrá alguien que diga, yo quiero ser influencia, pero no sé cómo. Pues venga aquí al frente y que el Espíritu Santo le inspire hoy cómo ser usted influencia. A veces vemos a nuestro alrededor gente sufriendo. A veces la gente nos platica que le está yendo mal, a veces la gente nos cuenta sus problemas, a veces vemos gente que está sufriendo. Y a lo mejor usted tiene en los labios el decir, voy a orar por esta persona, pero ni siquiera nos atrevemos a hacer eso, nos da miedo. Decimos, no puedo, no sé. Usted puede ser influencia tan solo diciéndole, permíteme orar por ti. Y usted que está aquí al frente, yo le pido que levante sus manos y le diga al Señor, Señor Jesús, heme aquí, aquí está mi vida, aquí está mi espíritu a tu disposición, está mi alma, está mi mente, mis pensamientos, todo lo pongo a tu servicio, señoréate de mí, para que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Están mis labios, mis palabras, para que tú las uses. Quiero aprender a hablar de ti en todo tiempo, en todo lugar, sea o no el momento oportuno. Quiero influir en los demás. Pongo delante de ti mis capacidades. Sé que no depende de mí, por eso vengo a ti. Necesito de ti. Necesito tu unción. Necesito de tu poder. Necesito de tu capacidad. En el nombre de Jesús. Usa mi vida. Usa mi tiempo. Usa mis manos. Usa todo de mí, Señor, para tu servicio, para tu gloria. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voltee con la persona que tiene a su lado. Todos los que estamos de pie aquí en la iglesia, todos, voltee con la persona que tiene a su lado y ore por ella. Ore por ella. Y dígale, Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Úsalo como un instrumento en tus manos. Ore por él, ore por ella. Usa a mi hermano, úsalo como un instrumento en tus manos. Que podamos ser instrumentos para hablar de ti. Que podamos ser instrumentos para hablar de tu precioso
Hijo Jesús. Señor, capacita nuestros labios. Señor, capacita nuestras vidas para que podamos ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Bendito seas. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Padre, yo oro por toda esta iglesia. Permite que exista una capacidad multiplicadora, porque cada uno es capaz de hablar de ti. Cada uno es capaz de orar por otro. Cada uno es capaz de ser influencia en los demás. Que podamos ser sal de la tierra, sal en tus manos. Instrumentos de bendición multiplicados en este lugar. Señor, nos ponemos delante de ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén.